Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 14 de octubre. Hoy vamos a finalizar lo que hemos venido estudiando del Antiguo Testamento en la segunda parte, y el lunes vamos a comenzar de nuevo el Nuevo Testamento, en algo que se le puede reconocer como la Carta Magna. Ya vamos a hablar sobre eso, por supuesto. En la primera parte vamos a avanzar en la exposición, en la magistral charla que da Monseñor Romero sobre la opción preferencial por los pobres, la dimensión política de la fe desde la opción preferencial de los pobres. Así es el título del discurso aquel 2 de febrero allá en Lovaina, la Universidad de Lovaina, 50 días antes de que Monseñor fuera asesinado. El inciso de hoy se titula Compromiso en la defensa de los pobres. Inciso C, compromiso en la defensa de los pobres. ¿Por qué la iglesia se comporta así? Vamos a escuchar a Monseñor citando a dos grandes profetas, a Amós y a Isaías. Dice, lo que describen esos profetas no es solamente una lectura. Lo que dicen los profetas Amós e Isaías es una realidad en nuestro país. Y ante esa realidad que describe el profeta Amós y el profeta Isaías, ¿cómo no va a actuar la iglesia en defensa de los pobres? La frase para hoy dice lo siguiente: en esta situación conflictiva y antagónica en que unos pocos controlan el poder económico y político, la iglesia se ha puesto del lado de los pobres y ha asumido su defensa. No puede ser de otra manera, pues recuerda a aquel Jesús que se compadecía de las muchedumbres. Por defender al pobre, ha entrado en grave conflicto con los poderosos de las oligarquías económicas y los poderes políticos y militares del país. Hasta aquí la frase. No puede ser de otra manera. Si la iglesia quiere ser la iglesia de Jesús, no puede ser de otra manera. La iglesia de Jesús nació para estar al servicio de los pobres. Que los ricos reclaman, sí, conviértanse a los pobres. Pero ante esta realidad de conflicto, donde los pobres son lo que describe el profeta Amós y el profeta Isaías, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ponerse al lado de los pobres. Este es el trabajo. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. Si Jesús se puso al lado de los pobres, la iglesia, que es la esposa de Jesús, tiene que estar al servicio de los pobres. No puede ser de otra manera. Me gusta lo categórico de Monseñor. No puede ser de otra manera. Tiene que ser así. Si quiere ser la iglesia de Jesús, tiene que ser así. Oigamos a Monseñor. Inciso C. Compromiso en la defensa de los pobres. La iglesia no solo se ha encarnado en el mundo de los pobres y les da una esperanza, sino que se ha comprometido firmemente en su defensa. Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden el justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Estos textos de los profetas Amós e Isaías no son voces lejanas de hace muchos siglos, no son solo textos que leemos reverentemente en la liturgia, son realidades cotidianas cuya crueldad e intensidad vivimos a diario. La vivimos cuando llegan a nosotros madres y esposas de capturados y desaparecidos, cuando aparecen cadáveres desfigurados en cementerios clandestinos, cuando son asesinados aquellos que luchan por la justicia y por la paz. En nuestra arquidiócesis vivimos a diario lo que denunció vigorosamente Puebla.
angustias por la represión sistemática o selectiva, acompañada de delación, violación de la privacidad, apremios desproporcionados, torturas, exilios, angustias de tantas familias por la desaparición de sus seres queridos, de quienes no pueden tener noticia alguna, inseguridad total por detenciones sin órdenes judiciales, angustias ante un ejercicio de la justicia sometida o atada. Numeral 42. En esta situación conflictiva y antagónica en que unos pocos controlan el poder económico y político, la Iglesia se ha puesto del lado de los pobres y ha asumido su defensa. No puede ser de otra manera, pues recuerda a aquel Jesús que se compadecía de las muchedumbres. Por defender al pobre, ha entrado en grave conflicto con los poderosos de las oligarquías económicas y los poderes políticos y militares del Estado. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les decía que hoy vamos a despedir a los profetas del Antiguo Testamento. Terminamos con el profeta Joel. Hemos dicho ayer, no es contemporáneo de la restauración, pero la Iglesia en forma de catequesis nos lo incrusta en ese contexto. Ya pasó la restauración de Israel, el pueblo no ha entendido, otra vez va por el mismo camino, y el profeta Joel, que pertenece al tiempo de Amós, Oseas, allá cercano a Jeremías e Isaías, lo incrusta la Iglesia aquí para dar el mensaje, para que sepan que el profeta le está diciendo, si no se convierten, ahí viene la plaga de langostas y vendrán otras cosas como Egipto. Egipto pagó caro oprimir al pueblo hebreo, pagó caro 10 plagas y todavía pagó más caro por perseguirlos. Se hundieron sus ejércitos, se hundieron en el Mar Rojo. Eso le recuerda al profeta Joel. Hoy estamos en el capítulo 4, ya a la parte final del profeta Joel, y estamos por leer la conclusión. Ahora viene la parte bonita. Ayer estamos viendo la destrucción de las langostas y hoy vamos a la parte bonita. Miren cómo se comporta Dios cuando ustedes se convierten. Joel 4 del 12 al 21 dice lo siguiente. Así dice el Señor. Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat, ahí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz, madura está la mies, vengan y pisen, lleno está el lagar. Rebosan las cubas porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión, se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor, el Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén alza la voz, tiembla el cielo y la tierra. El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habita en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se desharán en leche, las acequias de Judá irán llenas de agua, brotará un manantial del templo del Señor y engrosará el torrente de las acacias. Egipto será un desierto, Edom se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre, Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Profeta Joel, capítulo 4. Es una voz de esperanza para Jerusalén. Hemos dicho que las palabras del profeta Malaquías que escuchamos al inicio de esta semana son las palabras que se vislumbran como las últimas palabras de un profeta en el Antiguo Testamento. 400 años, silencio profético, porque el pueblo no entiende, no quiso entender. El profeta Joel habla de la posibilidad de que Dios
aparezca en eso que el profeta llama el día del Señor. Para usted y para yo, que somos cristianos, nosotros no hablamos de un día del Señor. Nosotros y nosotras hablamos del reino de Dios. Llegará el reino de Dios. Y cuando Jesús predica, Él dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. No vendrá Dios a castigar a unos y a aquellos. No. Dios hizo que su reino ya estuviera con nosotros. Y ese reino de justicia, amor, paz, libertad, fraternidad, ese amor, esa fraternidad, esa justicia, esa paz, esa hermandad, esto es lo que hace presente a Dios en nuestra historia. Joel sentencia a aquellos que le hicieron daño a Israel, al pueblo hebreo, la van a pagar cara. Egipto, Edom, van a ser un desierto, mientras que Jerusalén, miren, habrá suficiente vino, habrá acequias con agua, habrá leche, habrá miel. Miren, traigan la hoz, ese aparato parecido a nuestra cuma. Vamos a cortar, ya está la cosecha, el trigo ya estuvo, ya está la cosecha terminada. Miren las parras, la vid, las parras de vino, de uva, ya están listas. Vamos a pisar toda la uva porque vamos a sacar bastante vino. Llegó el día del Señor. Este es el sueño del profeta Joel. Reitero, esta palabra de Joel es más apropiada a aquel momento de el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, Jeremías, Amós, Oseas. Quiere corregir a ese pueblo, pero la iglesia nos pone esas palabras aquí para cerrar todo el profetismo después de la restauración. Posiblemente la restauración haya terminado en unos 30 años. Estamos hablando del siglo V, comenzando ya, terminando el sexto y comenzando el quinto. Estamos hablando de unos 450, 480 años antes de que llegara Jesús. Habló el profeta Malaquías, año 400, y después de las palabras de Malaquías, ya no hay profetismo en Israel. El evangelio de hoy es bien cortito, pero profundo. Lucas 11, 27 al 28, 2 versículos nada más. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el pueblo levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tenemos que hacer un contraste. Recuerde que tenemos que vernos en el espejo del Evangelio de Lucas. A mí me encanta, si me pusieran a escoger entre los 4 evangelios, yo me quedo con Lucas, pero igual cada uno tiene su preferencia. Me encanta ver a Lucas cuando pone en alto la voz y la acción de los pobres. Una mujer, la mujer no tiene derecho a hablar en tiempos de Jesús. La mujer solo tiene derecho a callar. La mujer no puede enseñar su rostro, excepto a su esposo. Cuando vamos a una boda, usted podrá ver cómo la mujer a la boda llega con el rostro tapado o con un velo que cae encima. Cuando la mujer llega al altar, es el marido, el futuro esposo, el que le levanta el velo. No es el momento del beso, pero el marido es el que tiene derecho a levantarle el velo para ver su rostro. Es cultural, yo lo sé, pero lo hemos heredado de ese tiempo. Esa mujer que no tiene ningún derecho,
que no la toman en cuenta y que no puede hablar, en medio de la multitud, alza su voz. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Dichosa tu mamá. Vamos a ver. Tenemos que trabajar un poco los contrastes en el Evangelio de Lucas. Anteayer y ayer hemos estado viendo la actitud de los fariseos. ¿Qué hacen los fariseos? Critican a Jesús. Este echa a los demonios por el poder de Belcebú. Ellos no creen que Jesús habla en nombre de Dios. La mujer sí. Mire qué contraste. La sabiduría la tienen los sumos sacerdotes, los letrados, los escribas, los saduceos, los fariseos, los herodianos. Ellos son los sabios. Ellos son los que se encargan del templo. Ellos son la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. Y una mujer que se aduce que no tiene ninguna sabiduría, esa mujer alza su voz. Esto es maravilloso. Cuando Lucas destaca la ternura, destaca la misericordia y la pone en labios de una mujer, esa mujer es libre. Esa mujer es soberana. Ella contradice al Sanedrín. Dichosos los pechos que te criaron. Dichoso el vientre que te llevó. Es una especie de confesión. Un decir, Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. No lo dijo como Pedro en Mateo. Pero el hecho de exaltar la figura de Jesús equivale a decir, Jesús, yo sí te creo. No dice que ella haya sido beneficiada con algún favor, pero mira e interpreta el sentimiento de la muchedumbre. Esto es maravilloso. El Evangelio de Lucas tiene varios calificativos, hemos dicho. Se le puede llamar, el Evangelio comúnmente le llamamos el Evangelio de la Misericordia, porque tiene unas parábolas como la del buen samaritano, y ya vamos a llegar al capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida, etc. Tiene unas parábolas que demuestran misericordia. Es llamado el Evangelio de la Misericordia. Nosotros en este estudio le llamamos también el Evangelio de lo Nuevo. Lo viejo quedó atrás. Simeón y Ana es lo viejo. Juan Bautista también es lo viejo. María y José son lo nuevo. Jesús es lo nuevo. El Dios de Lucas es el Dios de los pobres. Por eso, cuando hemos estudiado en Lucas 6, Él dice, bienaventurados los pobres, malditos los ricos. El lenguaje arameo, griego, hebreo, no es tan explícito como el de nosotros. Cuando Él dice, ay de ustedes los ricos, hoy lo podemos traducir como, malditos ustedes los ricos. Eso es Lucas. Mateo no, Mateo tiene otro lenguaje. Este Evangelio de Lucas se le puede llamar también el Evangelio de la comunidad. En Lucas, Jesús no exalta a una persona, exalta a la comunidad. La fracción del pan con los discípulos de Emaús es en comunidad y hace que los discípulos de Emaús regresen a Jerusalén a reunirse con la comunidad. Y cuando ellos están con ellos, que le están contando lo que ha pasado, Jesús se aparece en la comunidad. El Evangelio de Lucas tiene muchos títulos. Hoy podríamos decir que es el Evangelio de las mujeres. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Dichosa la mujer. No dice la mujer, dichoso el que fue tu padre. Esa no es la intención de Lucas. La mujer que no tiene ningún valor en el Nuevo Testamento, aquí Lucas exalta la figura de la mujer.
es la mujer, a diferencia del Sanedrín, la que exalta a Jesús y exalta a María, la mamá. Ahí está el vientre, ahí están los pechos. La respuesta de Jesús es maravillosa. Dichoso más bien los que creen en la palabra y la cumplen. Sí, dichosa mi madre, pero dichosos los que escuchan y cumplen. Y este es el gran reto para usted y para mí. Todos los días estamos escuchando la palabra de Dios. La cumplimos. Si no la cumplimos, no somos dichosos y dichosas. Si la escuchamos y cumplimos, qué dicha más grande. Nada se nos compara. No hay dicha más grande que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Bendiciones para todos y para todas.